Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. No quería robar nada, solo que afuera hace 20 grados bajo cero. El hombre encendió la luz y vio a un chico flaco encogido en una esquina de su garaje. Y cuando pudo ver bien su rostro, en el garaje de Santiago Suárez siempre reinaba un orden perfecto. Cada herramienta estaba en su lugar, el suelo se barría 2 veces al día, incluso en invierno, cuando los clientes dejaban charcos de lodo con sus botas. El taller de Santiago era bastante conocido en la ciudad. Incluso venían de distritos vecinos, porque sabían, si Santiago arreglaba un coche, funcionaría como un reloj. Santiago limpió una llave inglesa con un trapo y la colocó cuidadosamente en su soporte metálico. Sus dedos largos, cubiertos de callos y aceite incrustado, recorrieron el banco de trabajo de forma habitual, asegurándose de que todo estuviera en orden. El reloj de la pared marcaba las 8:30 de la noche. Hora de irse a casa. Santiago suspiró, se quitó el overol engrasado y lo colgó en un gancho junto a la puerta. No tenía ganas de volver a casa. Allí solo lo esperaban habitaciones vacías y silencio. Ya habían pasado 3 años desde la muerte de Verónica, pero la casa nunca volvió a ser un hogar, solo un sitio para dormir. Las paredes parecían haber absorbido la tristeza y cada rincón le recordaba a ella. Allí estaba su sillón favorito, allá, la estantería con novelas de tapa blanda que le gustaba leer por las noches. Santiago sacó una botella de agua mineral del frigorífico del almacén y bebió unos tragos. Por costumbre, notó que se estaba acabando, había que comprar más. Antes se encargaba Verónica. Santiago, se está acabando la sal. Santiago, ¿puedes tirar la basura, por favor? Ahora tenía que ocuparse de todo él solo. Su esposa había muerto de repente, de un infarto. 40 años, sin problemas de salud, y de repente, el final. Bueno, dijo Santiago en voz alta, rompiendo el silencio del garaje. Ya basta de lamentaciones. Apagó las luces, sumiendo el taller en la oscuridad. Solo una lámpara tenue sobre la salida de emergencia seguía encendida. Santiago se dirigía a la puerta cuando escuchó un leve susurro junto a los estantes del fondo. Se detuvo. No era el crujido de un ratón ni el chirrido de una tabla suelta. Algo o alguien se movía en la oscuridad. Llamó Santiago con voz firme. ¿Quién anda ahí? Silencio. Santiago alargó la mano hacia el interruptor, palpó una palanca metálica que había dejado sobre el banco. Voy a encender la luz, advirtió, será mejor que salgas o llamaré a la policía. Un clic y la luz inundó el lugar. Santiago entrecerró los ojos, buscando en el rincón de donde creía haber oído el ruido. Yo estoy aquí, se oyó una voz tímida. De detrás de un viejo armario de repuestos emergió con cautela un adolescente delgado. No tendría más de 14 o 15 años. Una chaqueta raída que no era de su talla, jeans sucios. Y un hematoma fresco bajo el ojo, teñido de un tono morado oscuro. ¿Quién eres?, preguntó Santiago, sin soltar la palanca. ¿Cómo entraste? El chico cambiaba el peso de un pie a otro. Miraba nerviosamente a su alrededor, como calculando la mejor ruta de escape. La cerradura de la puerta trasera no cierra bien. No quería robar nada, de verdad. Solo que afuera hace 15 grados bajo cero y no tengo a dónde ir. Santiago bajó la palanca. Algo en la voz del muchacho, en su aspecto desvalido, lo hizo bajar el arma. ¿Cómo te llamas? Gabriel. ¿Qué haces en la calle con este frío, Gabriel? El adolescente bajó la mirada. Sus hombros estaban tensos, como si esperara un golpe. Me escapé de casa, dijo al fin. Ya no puedo seguir allí. ¿Tus padres saben dónde estás? Gabriel soltó una sonrisa amarga. Bajo la suciedad y el moretón se vislumbraban rasgos de un rostro juvenil y agradable. Mi mamá está trabajando de noche en el hospital. Y su marido se detuvo,
como si le costara llamarlo padrastro. A él le da igual donde estoy, mientras no me cruce en su camino cuando bebe. Santiago sintió que algo se le encogía dentro. La escena le resultaba demasiado familiar. De niño, él también se había escondido muchas veces de su padre borracho, en el cobertizo, en casa de los vecinos, en cualquier sitio lejos de su furia. ¿Él te hizo eso? Santiago señaló el hematoma. Gabriel se encogió de hombros. Dijo que tenía la música muy alta, me quitó los auriculares y, bueno, sí. Y luego siguió. Lo contaba con una naturalidad que a Santiago le heló la sangre. ¿Hace mucho que pasa esto? ¿Tienes hambre? Cambió de tema Santiago. Gabriel lo miró con cautela, pero luego asintió. Sí. Santiago fue al almacén y sacó una bolsa de bocadillos que siempre tenía por si trabajaba hasta tarde. Era una costumbre que Verónica le había inculcado. No puedes trabajar con el estómago vacío, Santiago. Su voz parecía flotar en el aire. Gabriel empezó a comer con avidez, pero con cuidado de no hacer migas. Se notaba que era un chico de buena familia. O al menos, que lo había sido. ¿Hace cuánto vive tu madre con ese hombre? Preguntó Santiago, sentándose frente a él. Desde hace 2 años, contestó Gabriel después de masticar. Mi verdadero padre murió en un accidente de camión. Él apareció medio año después. Al principio era normal, pero luego perdió el trabajo y empezó a beber. Desde entonces, todo son peleas. Santiago asintió. Una historia demasiado conocida. ¿No tienes a dónde ir? ¿Algún abuelo? Tengo una abuela, vive en una habitación en un edificio compartido. Mi padrastro sabe dónde es, me encontraría enseguida. Y además, Gabriel dudó. Mi mamá no podría sola. Trabaja en 2 empleos, apenas se mantiene en pie. Si yo me voy del todo, él se desquitará con ella. El taller se sumió en el silencio. Afuera, el viento azotaba la nieve contra los cristales. El reloj marcaba las 9:45. Mira, dijo Santiago finalmente. Esta noche te quedarás aquí. Hay una cama plegable en el almacén. Yo mismo duermo allí a veces. La ropa de cama está limpia. Mañana veremos qué hacer. Gabriel miró a Santiago con incredulidad. ¿Por qué me ayuda? Santiago no supo qué responder. Porque él mismo había sido ese niño. Porque en su mirada reconocía el mismo miedo y soledad que lo habían acompañado toda la vida. O simplemente porque, tras 3 años de no sentir nada tras la muerte de Verónica, de pronto sentía algo, el deseo de ayudar. Porque afuera hace frío, respondió simplemente, y aquí está cálido. Le enseñó a Gabriel dónde estaba la ducha, una pequeña cabina al fondo del taller, que Santiago había instalado para quitarse la grasa tras el trabajo. Le dio una toalla limpia, jabón, y sacó del armario una camiseta vieja pero limpia, demasiado grande para el muchacho delgado. Toma. Cámbiate después de ducharte. Y acuéstate, ya es tarde. Gabriel asintió. Aún había desconfianza en sus ojos, pero ya sin aquel temor inicial. Gracias, balbuceó, sin saber cómo dirigirse. Santiago, se presentó el mecánico. Santiago salió del almacén, dejando al muchacho acomodarse. Se acercó al banco de trabajo, donde reposaba un motor desarmado de un coche antiguo, un pedido urgente de un cliente habitual. Frunció el ceño, el trabajo sería complicado. Estaba cansado. Detrás de él, oyó pasos suaves. Se giró. Gabriel estaba en la puerta, con la camiseta que le llegaba casi a las rodillas. ¿Usted se va? Preguntó el adolescente, con ansiedad. Santiago miró el reloj. Ya casi eran las 11. Nadie lo esperaba en casa, solo el silencio atronador. No, decidió. Me quedaré, seguiré trabajando un poco. Tú acuéstate, no me molestes.
El rostro de Gabriel se relajó. Asintió y regresó al almacén. Santiago sacó sus herramientas y se inclinó sobre el motor. Sus dedos trabajaban solos, mientras su mente vagaba lejos, pensando en el niño delgado con el moretón, en sí mismo a su edad, en su esposa, que siempre sabía qué decirle. ¿Qué habrías hecho tú, Verónica?, preguntó mentalmente. Y se respondió, lo mismo. Media hora después, Santiago echó un vistazo al almacén. Gabriel ya dormía, hecho un ovillo en la cama plegable. Incluso en sueños su rostro parecía tenso, con el ceño fruncido. Santiago cerró con cuidado la puerta y volvió a su trabajo. Sus manos se movían automáticamente, dejando la mente libre para pensar. ¿Qué hacer con el chico por la mañana? ¿Llevarlo a la policía? Allí harían un informe, llamarían a su madre, quizás intervendrían los servicios sociales. Pero, según su propia experiencia, esas historias casi nunca terminaban bien. Devolverían al chico a su casa, el padrastro se calmaría un tiempo y luego todo volvería a empezar. Tal vez incluso peor que antes, como castigo por haberse escapado. ¿Hablar con el psicólogo escolar? Lo mismo. O incluso harían como si no hubieran visto nada. En los barrios obreros de la ciudad, historias como esta se daban en cada esquina. ¿Hablar con la madre del chico? ¿Y qué podría decirle? Deja a ese hombre. Y ella le respondería, ¿y de qué vamos a vivir? Santiago apretó con fuerza el destornillador. En su mente se amontonaban los recuerdos, su propia infancia, las borracheras de su padre, su madre protegiéndolo con su cuerpo, diciéndole: «Ve a tu habitación, hijo, yo puedo con esto». Y luego veía cómo ella realmente lo afrontaba, por los moretones que le quedaban. Cuando ya clareaba el cielo, Santiago dejó las herramientas a un lado. El motor estaba ensamblado, pero en su mente seguía reinando el caos. No había decidido qué hacer con Gabriel. Sentía un peso en el alma, como si las piezas del motor se le hubieran instalado en el pecho. Santiago fue al almacén, moviéndose en silencio. Gabriel aún dormía, pero ya no tan inquieto. Su rostro se había relajado, la boca entreabierta. Un chico como tantos otros. Solo el ojo morado y los hombros delgados, agudos como los de un gorrión, recordaban su sufrimiento. «¿Qué voy a hacer contigo, muchacho?», susurró Santiago, observando al adolescente dormido. Juraría que escuchó la voz suave de Verónica. «Lo que te dicte el corazón, Santiago». Santiago se dejó caer en una vieja silla junto a la pared y cerró los ojos. Durante 3 años, desde la muerte de su esposa, había funcionado como una máquina: trabajar, comer, dormir. No vivir, solo funcionar, manteniendo su cuerpo en marcha. Sentía un vacío en el pecho, como si Verónica se hubiera llevado su corazón consigo. Pero ahora, mirando a ese muchacho dormido, sintió algo diferente por primera vez en mucho tiempo. Algo se agitaba dentro de él, algo vivo. Y dolía, sí, pero era el dolor del despertar, no de la muerte. Santiago se recostó en la silla. Quedaban 3 horas para abrir el taller. Podía dormir un poco y luego decidir qué hacer con su inesperado huésped. Cerró los ojos, escuchando la respiración regular del chico. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñó con Verónica alejándose por un pasillo blanco de hospital, sino con un taller cálido, donde reparaba una vieja motocicleta junto a un muchacho. Y, por alguna razón, en el sueño, todo parecía correcto. El timbre del despertador arrancó a Santiago de un sueño profundo. Abrió los ojos, sorprendido al verse en la silla del almacén. Tenía el cuello entumecido y la espalda dolorida. Durante los primeros segundos no entendía por qué dormía allí y no en casa. Hasta que vio la cama plegable vacía y la manta doblada cuidadosamente. «¿Gabriel?», llamó Santiago, levantándose y estirando los hombros rígidos. No hubo respuesta. ¿Se habría escapado mientras dormía? Santiago salió rápidamente al taller principal y se quedó paralizado.
Allí, inclinado sobre el motor, estaba Gabriel. Sus manos se movían con soltura entre las piezas, y a su lado, sobre la mesa, había alineado todas las herramientas en el orden exacto que usaba Santiago. El ritmo metálico y uniforme llenaba el garaje. Gabriel tarareaba algo en voz baja, completamente concentrado en su trabajo. No había inseguridad ni torpeza en sus movimientos. Cada gesto era deliberado, preciso. Santiago lo observó en silencio, sin atreverse a interrumpir. La noche anterior el motor había quedado solo parcialmente ensamblado, con problemas en el regulador de presión de aceite. Por lo que parecía, Gabriel había decidido ocuparse de esa pieza. «Buenos días», dijo finalmente Santiago. Gabriel dio un respingo y se enderezó bruscamente. Su rostro se tensó de miedo, pero al ver a Santiago, se relajó visiblemente. «Perdón, no pedí permiso», se apresuró a decir, bajando la mirada. «Me desperté temprano y vi el motor. Me pareció que sabía dónde estaba el problema». «¿Y cuál es?», preguntó Santiago con calma, acercándose. Gabriel levantó la vista con timidez, buscando signos de enfado en el rostro de Santiago. Al no encontrar ninguno, continuó con un poco más de confianza. El regulador de presión de aceite fallaba. Lo desmonté y vi que el resorte estaba flojo y la válvula obstruida. Limpié todo y traté de ajustarlo un poco, se detuvo, nervioso. «No dañé nada, lo juro». Santiago se inclinó sobre el motor, inspeccionando cuidadosamente el trabajo. Muchos clientes, tras intentos de reparación caseros, solo empeoraban las cosas. Pero lo que había hecho Gabriel. «¿Dónde aprendiste a trabajar así?», preguntó Santiago, sin ocultar su asombro. Gabriel se encogió de hombros, como si no fuera nada especial. «Con mi abuelo, en el pueblo. Pasaba todos los veranos con él hasta que murió hace 2 años. Tenía un tractor viejo y un coche. Lo arreglábamos todo nosotros mismos». «¿Y reparaste muchas cosas con él?». Gabriel se animó, sonriendo por primera vez desde que se conocieron. «Con el abuelo arreglábamos de todo. Una vez, el coche del vecino se paró en medio del campo y nosotros lo remolcamos hasta casa y luego estuvimos 3 días trabajando en el carburador. Mi abuelo decía que yo tenía buen ojo y manos de oro, la sonrisa se desvaneció. Luego murió de un derrame cerebral y mamá me llevó a la ciudad». Santiago lo veía, el chico no mentía. Esa destreza no se fingía. Sus movimientos, la confianza con que manejaba las herramientas, hablaban de un verdadero talento y años de práctica junto a un buen maestro. «Sigue», dijo Santiago, apartándose del banco. «Quiero ver». Gabriel lo miró con duda. «¿De verdad puedo?». «Claro. Me interesa». El muchacho se volvió a concentrar en el motor. Sus dedos delgados trabajaban hábilmente, ajustando tuercas, revisando conexiones. Santiago fue a por café y se sentó cerca, observándolo. «¿Tu madre sabe que aprendiste todo eso con tu abuelo?», preguntó entre sorbos. Gabriel negó con la cabeza, sin levantar la vista. No le gustaba que me ensuciara. Decía que debía estudiar, no andar revolcándome en la grasa. Y mi padrastro se calló. Pero Santiago ya había entendido. «¿En qué escuela estudias?». «En la 123. Pero no voy mucho últimamente». «¿Por qué?». Gabriel dejó de trabajar un momento, como buscando las palabras. «Los problemas con mi padrastro no me daban ganas de estudiar. Además, rozó el moretón en su cara, tenía que quedarme en casa cuando tenía marcas como esta. Los profesores preguntaban, amenazaban con llamar a protección infantil, y eso sería aún peor», hizo una pausa. «Y además, en la escuela no enseñan nada útil. Matemáticas sí, física también, pero el resto, ¿para qué? Igual tendré que trabajar apenas pueda». Santiago dejó la taza. «Historia conocida.
Él mismo había abandonado la escuela en 9º grado para trabajar en un taller y nunca se arrepintió. Pero los tiempos habían cambiado. Hoy en día no se puede estar sin estudios, Gabriel. Al menos la secundaria tienes que terminarla. Gabriel se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Su rostro mostraba esa serenidad profunda que surge cuando uno hace lo que ama. Santiago no pudo evitar admirarlo. ¡Qué extraño! Anoche, ese chico acurrucado en un rincón parecía un animalito asustado. Ahora, de pie ante el banco de trabajo, parecía otra persona, seguro, capaz, adulto. Después de 2 horas de trabajo ininterrumpido, Gabriel se incorporó, limpiándose las manos con un trapo. Creo que ya está listo. Santiago se acercó. El motor estaba ensamblado, todas las piezas en su sitio, todo limpio. Incluso la suciedad de los rincones más inaccesibles había desaparecido. Creo que podemos probarlo, dijo Gabriel, si lo montamos en el banco de pruebas. Santiago asintió. Entre los dos trasladaron el motor al banco, lo conectaron y Santiago giró la llave. El motor rugió de manera uniforme, sin fallos. Gabriel, de pie al lado, observaba tenso las mediciones de los instrumentos. La presión de aceite es normal, dijo, con mal disimulada satisfacción, y las revoluciones son estables. El motor funcionaba como un reloj. Santiago revisó todos los parámetros, todo estaba perfecto. El trabajo para el cual había calculado necesitar al menos otro día había sido completado en una mañana por un chico de 14 años. Tienes un verdadero talento, dijo Santiago apagando el motor, sin exagerar. Gabriel sonrió tímidamente, pero se notaba que la alabanza le agradaba. Gracias. Me enseñó mi abuelo. Él decía, si tienes buenas manos, puedes arreglar cualquier cosa. Santiago asintió. Un hombre sabio, ese abuelo. Sonó el timbre de la puerta, el primer cliente del día. Gabriel inmediatamente se apartó a un rincón, encogiéndose como si quisiera volverse invisible. ¿Santiago? Retumbó una voz grave. Entró al taller un hombre corpulento, vestido con un abrigo caro, Sergio Vicente, empresario local y cliente habitual, dueño del coche para el cual se había reparado el motor. Buenos días, Sergio, saludó Santiago. Ha llegado temprano. Pasaba por aquí y quise saber cómo iba mi motor. Ayer me dijiste que no estaría listo antes de mañana, pero pensé en pasarme. Santiago condujo al cliente hasta el banco de pruebas. Su motor está listo. Puede comprobarlo usted mismo. Sergio miró al mecánico con desconfianza. Ya. Ayer me dijiste que te llevaría al menos 2 días. Santiago señaló el motor. Trabajé toda la noche. Todo listo. Puede llevárselo cuando quiera. Sergio se acercó al motor y lo examinó con mirada profesional. En su juventud también había sido mecánico. Luego asintió, indicándole a Santiago que lo pusiera en marcha. El motor arrancó igual de firme y potente. ¡Una maravilla!, exclamó el cliente, frotándose las manos con satisfacción. Eres un mago, Santiago. Con el rabillo del ojo, Santiago vio cómo Gabriel observaba desde detrás de un estante, con la mirada suplicante de quien quiere que reconozcan su logro. Pero Santiago guardó silencio, todavía no era el momento. Después de que el cliente satisfecho se marchara, pagando el doble por la urgencia sin necesidad de que se lo pidieran, Gabriel salió tímidamente de su escondite. ¿Por qué no le dijo que fui yo quien reparó el motor?, preguntó directamente. Santiago colocó el dinero recibido sobre la mesa. Porque la mitad es tuya, respondió sencillamente. Trabajaste, así que te corresponde. Gabriel miró el dinero como si fueran lingotes de oro. Pero yo no pedí nada. Usted ya me dio refugio, comida. Esto fue trabajo, y el trabajo se paga. Santiago empujó la mitad del dinero hacia Gabriel. Toma. Te lo ganaste honestamente.
Gabriel tomó el dinero despacio, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de sus jeans. Era, probablemente, el primer dinero verdaderamente ganado de su vida. Santiago recordaba perfectamente aquella sensación, orgullo, independencia, confianza. Miraba a Gabriel y veía en él al muchacho que había sido, al chico del barrio obrero que por primera vez sintió que podía cuidar de sí mismo. Pero también veía en Gabriel algo que él nunca tuvo, una oportunidad de tener una familia de verdad, donde no pegaran ni humillaran, sino enseñaran y felicitaran por sus logros. Comieron juntos unos bocadillos que Santiago había traído. Gabriel comía con apetito pero seguía siendo muy correcto, señal de una buena educación previa a la llegada del padrastro. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Santiago, observando cómo el chico terminaba su té. Gabriel dejó la taza, su rostro volvió a cerrarse. No sé. No quiero volver a casa, pero en la calle hace frío. ¿No tienes amigos con quienes quedarte? No. Después de mudarnos a la ciudad, no hice muchos amigos. ¿Y los chicos con los que te juntabas? Ellos también tienen problemas. Santiago miró el reloj, eran las 11:30. Pronto la clientela llenaría el taller y él aún no había tomado una decisión. Escucha, dijo, mirándolo directo a los ojos, puedo llevarte a la policía. Harán un informe, llamarán a tu madre, tal vez resuelvan lo del padrastro. Pero estoy casi seguro de que, en una semana, todo volverá a ser como antes. Gabriel asintió. Era evidente que pensaba lo mismo. ¿Tienes algún pariente en otra ciudad? Un tío, hermano de mi madre. Pero no nos hablamos desde su boda. Se pelearon. Santiago se levantó y caminó por el taller. Muchas ideas pasaban por su mente, pero una, en particular, no dejaba de insistir. Una idea loca. Una locura. Pero, por alguna razón, la única que parecía correcta. Mira, dijo al fin, hay otra opción. Pero necesitaríamos el consentimiento de tu madre. Gabriel se tensó. ¿Cuál? Puedo solicitar la tutela temporal sobre ti. Gabriel lo miró, con los ojos muy abiertos. ¿Usted? Pero, ¿por qué haría eso? Santiago tampoco terminaba de comprenderlo. Se había acostumbrado a la soledad, a su vida tranquila. Hacerse responsable de un adolescente significaba poner su mundo patas arriba. Y, sin embargo, en esas pocas horas observándolo trabajar, algo había cambiado. No veía a Gabriel como un simple chico perdido. Veía un reflejo de sí mismo, alguien que, con un poco de ayuda, podía tener el futuro que él mismo no tuvo. Él y Verónica siempre quisieron tener un hijo, pero nunca llegó. Primero lo pospusieron, eran jóvenes y querían disfrutar. Luego lo intentaron, sin éxito. Y luego Verónica enfermó. Necesito un ayudante en el taller, dijo finalmente Santiago, y tú necesitas terminar la escuela y conseguir un futuro. Pero usted no me conoce, objetó Gabriel. ¿Y si soy un ladrón o un delincuente? Santiago sonrió. Un ladrón no se escondería en un rincón esperando pasar la noche. Habría vaciado el taller. Y en cuanto a ser un delincuente, señaló el motor ensamblado, un delincuente no habría trabajado así, con tanto cuidado y dedicación. Gabriel bajó la mirada, pero Santiago vio una pequeña sonrisa asomar en su rostro. Además, continuó Santiago, sería una solución temporal hasta resolver tu situación familiar. De todos modos tengo que hablar con tu madre, sacó su móvil. ¿Cuál es su número? Gabriel dudó un momento, pero luego se lo dictó. Santiago lo anotó, pero no llamó. Dejémosla descansar. Hablaremos más tarde. Observó a Gabriel de arriba a abajo. Mientras tanto, necesitas ropa nueva y un desayuno de verdad. Pero no tengo dinero para ropa, protestó Gabriel. Santiago señaló su bolsillo. Ahora tienes. Además, te puedo prestar. Me lo devolverás cuando trabajes,
le tendió la mano. Entonces, ¿trato hecho? Tú serás mi aprendiz y yo te ayudaré. Gabriel miró la mano extendida, como si no creyera lo que veía. Luego la estrechó con fuerza, como un hombre. Trato hecho. Santiago sintió algo cálido extenderse en su pecho, algo casi olvidado, una sensación que no experimentaba desde que Verónica enfermó, esperanza. De camino al centro comercial para comprarle ropa nueva a Gabriel, Santiago repasaba mentalmente su plan. Tramitar la tutela, hablar con la madre del chico, quizá con los servicios sociales. Nada sería sencillo. Pero al mirar por el espejo retrovisor y ver al adolescente callado en el asiento trasero, Santiago entendía, valdría la pena. 3 años había vivido como una sombra de sí mismo. Quizá, ayudando a este muchacho, finalmente volvería a la vida. Quizá encontraría en eso un nuevo sentido, un nuevo propósito. Santiago cambió de marcha, saliendo a la carretera principal. La decisión estaba tomada. Solo quedaba actuar. Gloria González, inspectora de servicios sociales, miraba a Santiago como si estuviera loco. Sus ojos cansados, tras las gafas, reflejaban desconfianza y escepticismo. ¿Entiende usted que esto no es tan sencillo?, preguntó, golpeando un lápiz contra una pila de documentos. La tutela es una responsabilidad seria, especialmente tratándose de un adolescente de una familia problemática. Santiago asintió. Era su tercera reunión en una semana. La primera había sido con la madre de Gabriel, Natalia, una mujer delgada, con la mirada apagada. Le costó creer que un desconocido quisiera ayudar a su hijo. Luego lloró, dio las gracias, prometió dejar a su pareja, pero se negó a presentar denuncia contra él. Lo entiendo todo, respondió Santiago. Pero si no es así, el chico volverá a escaparse. ¿Ha visto usted sus moretones? ¿Eso le parece normal? Gloria suspiró, hojeando el expediente. No tenemos denuncia formal de la madre. Ella dice que su hijo es rebelde y grosero. Pero el examen médico muestra signos de agresiones repetidas. No puede volver a esa casa. Estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué usted? Gloria lo miró fijamente. No es familiar, no está casado, vive solo. Mi esposa murió hace 3 años, dijo Santiago en voz baja. No tuvimos hijos. Gloria se suavizó un poco, pero seguía firme. Comprendo su deseo de ayudar, pero la tutela no es un acto de caridad. Tiene que demostrar que puede ofrecer al adolescente condiciones adecuadas de estudio, desarrollo y alimentación. Puede revisarme todos los días si quiere, afirmó Santiago. Mi taller me da ingresos estables. Tengo un piso de 3 habitaciones en una buena zona. Puedo darle algo que nunca ha tenido, seguridad. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un torbellino de trámites. Santiago reunió documentos, pasó entrevistas, obtuvo certificados. Gabriel vivía provisionalmente con él, con autorización oficial, pero sin garantías a largo plazo. Al principio el proceso avanzaba lento. Una vecina del edificio, entrevistada por los inspectores, describió a Santiago como alguien solitario. No bebe, no fuma, pero tampoco se relaciona. Es muy reservado. Sin embargo, las referencias laborales, los testimonios de los clientes y su impecable reputación en la ciudad jugaron a su favor. También ayudó que la directora de la escuela de Gabriel apoyara la idea de la tutela. Es un niño muy capaz, le dijo en una reunión. Pero últimamente estaba retraído, faltaba mucho. Si usted puede ofrecerle estabilidad, estoy totalmente de acuerdo. Gabriel florecía a la vista. Después de comprarle ropa y calzado nuevos, parecía más alto. Un corte de pelo, una buena alimentación y un sueño tranquilo transformaron rápidamente su apariencia. En el piso de Santiago, Gabriel ocupó la segunda habitación, aquella destinada en su día a un hijo que nunca llegó. Santiago compró un ordenador para los estudios, un escritorio nuevo,
ropa de cama limpia. Instálate, le dijo. Esta es tu habitación. Gabriel miraba en silencio el cuarto que ahora era suyo, tocando con cuidado la colcha nueva. Nunca había tenido una habitación para mí solo, murmuró. Vivíamos con mi abuela en un piso pequeño, luego en casa del padrastro. Ahora tienes una, respondió Santiago, dejándolo adaptarse a su nuevo hogar. Poco a poco, establecieron una rutina. Por las mañanas, Santiago llevaba a Gabriel al colegio y luego iba al taller. Después de clases, Gabriel llegaba al taller, hacía los deberes en la trastienda y luego ayudaba con las reparaciones. Demostró un talento natural para la mecánica. Aprendía rápido, captaba todo al instante y muchas veces entendía intuitivamente cosas que a Santiago le habían costado años de experiencia. Al principio, los clientes miraban con desconfianza al muchacho flaco con el overol. Pero pronto la reputación de Gabriel se consolidó. Gabriel, échale un vistazo a mi calefacción, le pedía don Miguel, un cliente habitual. Algo no marca bien la temperatura. Gabriel se metía bajo el tablero, trabajaba unos minutos y el problema se resolvía. Tienes manos de oro, chico, decía Miguel. Igualito a ti, Santiago. Santiago no corregía a nadie, que pensaran lo que quisieran. En cierto modo, Gabriel realmente se estaba pareciendo a él en los gestos, en el modo de hablar, en la ética de trabajo. Un mes después de convivir juntos, se celebró la audiencia final de la comisión de tutela. Gloria, la inspectora, apoyó la petición de Santiago. El niño ha mejorado notablemente. Asiste regularmente a clases, ha mejorado su rendimiento. El piso cumple con los requisitos, la alimentación es adecuada. Se han creado condiciones favorables para su desarrollo. La madre de Gabriel también acudió. Por primera vez, sobria y bien vestida. En sus ojos se mezclaban gratitud y vergüenza. Dijo en voz baja: Estoy de acuerdo con la tutela temporal. Mi hijo está mejor con Santiago Suárez que conmigo. Pero por las noches, cuando la casa se sumía en silencio, el pasado no dejaba en paz a Gabriel. La primera vez ocurrió aproximadamente una semana después de mudarse. Santiago se despertó por un grito desgarrador. Saltó de la cama y corrió a la habitación del chico. Gabriel se agitaba en la cama, murmurando y defendiéndose de un enemigo invisible. No. No me pegues. Gritaba en la oscuridad. Gabriel, despierta, Santiago le tocó el hombro con cuidado. Es solo una pesadilla. Gabriel abrió los ojos, miró alrededor sin reconocer el lugar, hasta que vio a Santiago y se encogió, como esperando un reproche. Perdón, lo desperté, susurró. No pasa nada, Santiago se sentó en el borde de la cama. ¿Una pesadilla? Gabriel asintió, aún desorientado. Él me perseguía por la casa con el cinturón. Santiago no necesitaba preguntar quién era él. Le puso una mano en el hombro. Ya pasó. Estás a salvo. Gabriel lo miró largo rato, como asegurándose de que fuera verdad. Luego asintió levemente. ¿Quieres que me quede hasta que te duermas?, ofreció Santiago. No hace falta, dijo rápidamente Gabriel. Ya no soy un niño. Cuando tengo pesadillas, dejo encendida la luz de noche, dijo Santiago. Ayuda. Se acercó a la lámpara de la mesita. ¿Puedo? Gabriel dudó, pero asintió. La luz suave llenó la habitación. Intenta dormir. Estoy en la habitación de al lado si necesitas algo. A la mañana siguiente no mencionaron el episodio, pero desde entonces, Gabriel siempre dormía con la lámpara encendida. Y Santiago aprendió a despertarse al menor ruido tras la pared. Las pesadillas se repetían, una vez por semana, a veces más. Y cada vez, Santiago se sentaba junto a la cama, esperando pacientemente a que el chico se calmara. A veces hablaban de coches, de la escuela, de sueños futuros. A veces solo guardaban silencio.
Una noche, tras uno de esos episodios, Gabriel preguntó de repente: ¿Usted tuvo hijos con su esposa? Santiago se quedó inmóvil. De Verónica casi no hablaban. No, respondió finalmente. No se pudo. ¿Querían tenerlos? Sí. Santiago miró por la ventana, donde parpadeaban las luces de la ciudad. Lo deseábamos mucho. Gabriel guardó silencio, como reflexionando. Luego dijo en voz baja: Usted habría sido un buen padre. Santiago sintió como algo se le rompía dentro. Palabras simples, de un niño, que derribaron la muralla que había construido alrededor de su corazón. Gracias, fue todo lo que pudo responder. Después de aquella noche, algo cambió entre ellos, como si una cuerda invisible hubiera unido sus corazones, sanando dos soledades. Cuando Santiago asistió por primera vez a una reunión de padres en la escuela, se sintió algo incómodo. Entre madres elegantes y padres trajeados, él, con su simple camisa, desentonaba. ¿Es usted el tutor de Gabriel González?, preguntó la maestra, revisando la lista. Sí, respondió Santiago. Santiago Suárez. Me alegra mucho. Gabriel ha mejorado notablemente. Está más participativo en clase y ha recuperado el nivel académico. En especial en física y matemáticas destaca. Santiago escuchaba el informe de la profesora, sintiendo cómo crecía en su pecho un orgullo inmenso. No por él, sino por Gabriel, por su esfuerzo, por sus ganas de salir adelante a pesar de todo. Al terminar la reunión, una mujer se le acercó, presentándose como la madre de un compañero de Gabriel. ¿Usted es el mecánico que acogió a Gabriel?, preguntó sin rodeos. Toda la clase conoce la historia. Santiago se tensó, esperando críticas o comentarios desagradables. Pero la mujer sonrió. Le estoy muy agradecida. Mi hijo Tobías contaba que antes Gabriel iba siempre triste, lleno de moretones, faltaba a clases. Y ahora es otro chico. Tobías hasta se ha hecho amigo suyo. Santiago no sabía qué responder. Simplemente asintió y se apresuró a salir. De camino a casa, reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida en esas semanas. Antes, volvía a un apartamento vacío, encendía la televisión para hacer ruido de fondo y cenaba solo. Ahora lo recibía Gabriel, contándole sobre la escuela, sobre un nuevo libro de mecánica automotriz que había encontrado en la biblioteca, sobre sus planes para el fin de semana. El apartamento se había llenado de vida. En el refrigerador ahora había imanes con notas, comprar leche, tarea de historia para el viernes. En el baño, 2 cepillos de dientes en lugar de 1. En la sala, a veces sonaba música. Gabriel amaba el viejo rock que también había escuchado Santiago en su juventud. Santiago empezó a cocinar más. Resultó que el muchacho, en toda su vida, nunca había probado muchos platos sencillos, albóndigas caseras, un buen bort o un bizcocho de manzana. Pequeñas alegrías que para Verónica eran tan cotidianas, para Gabriel se convertían en descubrimientos. El día que se aprobó oficialmente la tutela, celebraron el acontecimiento en la pizzería favorita de Santiago. Gabriel estaba inusualmente callado. ¿Pasa algo?, preguntó Santiago, notando su estado de ánimo. Gabriel levantó la vista de su plato. Todo está bien. Es solo que sigo esperando que todo esto termine, que algo salga mal. Nada va a terminar, dijo Santiago con firmeza. Ahora somos un equipo, y lo seguiremos siendo, pase lo que pase. Gabriel sonrió, una sonrisa abierta, sincera, por primera vez desde que se conocieron. Y Santiago comprendió que la verdadera lucha por el futuro de ese muchacho, y el suyo propio, apenas comenzaba. Y que estaba dispuesto a luchar hasta el final. Por la noche, cuando regresaron a casa, Gabriel dijo de repente: ¿sabe? Ya no quiero ir a casa de mi abuela este verano. ¿Puedo quedarme y trabajar con usted en el taller? Santiago entendió, el muchacho ya no buscaba escapar.
Había encontrado su hogar. Claro, respondió. Justo necesitamos terminar el coche de Sergio Vicente antes de septiembre. Lo lograremos, dijo Gabriel con seguridad. Juntos, seguro que lo logramos. Había pasado exactamente 3 meses desde que Gabriel se instaló con Santiago. La vida había tomado un ritmo tranquilo, escuela, taller, tardes entre libros o viendo la televisión. Su pequeño mundo había encontrado la estabilidad que a ambos les había faltado tanto. Aquel día, Santiago estaba terminando de trabajar con el último cliente cuando el timbre sobre la puerta del taller sonó. No se dio la vuelta de inmediato, ocupado ajustando un carburador. 1 minuto, dijo por encima del hombro. Ya termino. Espero, respondió una voz femenina, suave. Algo en ese tono le resultó extrañamente familiar y Santiago se enderezó y giró. En la entrada estaba una mujer delgada, de rostro demacrado, pero vestida limpia y ordenadamente. Natalia, la madre de Gabriel. Santiago se limpió las manos con un trapo y le indicó a su ayudante. Pablo, termina aquí, por favor. En el cuarto de servicio, a donde llevó a Natalia, siempre había estado limpio desde que Gabriel llegó allí. El chico había puesto todo en orden, organizado las tazas por tamaño y ordenado los estantes. Ahora no estaba, se había ido a clases extra de física en la escuela. ¿Té o café?, ofreció Santiago, señalándole una silla a la mujer. Té, por favor. Natalia se sentó en el borde de la silla, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Santiago puso la tetera al fuego y se sentó frente a ella. Había visto a Natalia varias veces, en las reuniones de custodia, en la entrega de documentos, pero nunca habían estado a solas. ¿Cómo está Gabriel?, preguntó ella, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Bien, respondió Santiago. En la escuela ha mejorado, especialmente en ciencias exactas. Y ayuda en el taller. Es un chico talentoso. Natalia asintió, esbozando una débil sonrisa. Salió al abuelo. Mi padre también era muy hábil con las manos. Cayó un silencio. Santiago sirvió el té en las tazas y acercó el azúcar a su invitada. No sé cómo agradecerle, dijo finalmente Natalia, sin levantar la vista. Usted salvó a mi hijo. ¿Qué pasó con su pareja?, preguntó Santiago directamente. Natalia suspiró, apretando con fuerza la taza entre sus manos. Lo dejé. Justo después de lo que pasó con Gabriel, levantó la mirada en la que se leía determinación. Presenté una denuncia en la policía. Lo arrestaron. Resultó que ya estaba siendo buscado por otro asunto. ¿Y usted dónde vive ahora? Alquilo una habitación en un hostal. Trabajo en 2 lugares, como enfermera en un hospital y por las noches como limpiadora en un centro de oficinas. Guardó silencio un momento. Quiero estabilizarme, ahorrar para un piso y recuperar a Gabriel, si él quiere volver. Santiago sintió que algo se le encogía por dentro. Durante esos meses, se había acostumbrado a la presencia del chico, a sus cenas juntos, a las charlas sobre coches, al bullicio en el garaje. La casa había vuelto a ser un hogar, no solo un lugar para dormir. Eso lo debe decidir Gabriel, dijo al fin. Pero usted necesita tiempo para estabilizarse. Una habitación en un hostal no es lugar para un adolescente. Natalia bajó la mirada. Lo sé. Por eso vine. No para llevármelo ahora, sino para verlo, saber cómo está. Tal vez hablar, si él quiere. Santiago reflexionó. No tenía derecho a negarle a una madre el ver a su hijo. Además, Gabriel a veces preguntaba por ella, aunque fingiera que no le importaba. Gabriel estará en casa alrededor de las 6, dijo Santiago. Venga a cenar con nosotros. Usted ya conoce la dirección. Natalia lo miró sorprendida. ¿De verdad no le molesta? Es su hijo, respondió Santiago simplemente. Y estará contento de verla.
Él mismo no estaba seguro de esa última afirmación, pero creía que era el paso correcto. Esa noche, mientras preparaba la cena, Santiago le contó a Gabriel que su madre vendría a visitarlo. El chico se quedó inmóvil, con el libro en las manos. ¿Va a venir aquí? ¿Para qué? Quiere verte. Está preocupada. Gabriel dejó el libro a un lado. Su rostro se cerró. Ella me dejó solo con él. Sabía lo que hacía y no hizo nada. Santiago se sentó a su lado. Ella lo dejó, Gabriel. Lo denunció a la policía. Está intentando rehacer su vida. Gabriel lo miró con inquietud. ¿Quiere llevarme con ella? No ahora. Primero quiere estabilizarse, encontrar un hogar adecuado. Santiago hizo una pausa. Pero incluso cuando eso pase, la decisión será tuya. El timbre sonó puntualmente a las 6. Natalia estaba en la puerta con una pequeña tarta en las manos, visiblemente nerviosa. Gabriel la recibió con cautela pero de manera educada. La cena comenzó con tensión. Natalia apenas se atrevía a mirar a su hijo. Gabriel respondía con monosílabos. Santiago se esforzaba por mantener la conversación, preguntándole a Natalia sobre su trabajo, sus planes. El sueldo no es muy alto, pero me alcanza para la habitación y la comida, contaba Natalia. Quizá en un año pueda ahorrar para el primer pago de un piso. Hay un programa social para los trabajadores de la salud. Gabriel jugaba con el tenedor en su plato, sin levantar la vista, pero Santiago notaba que escuchaba atentamente. Después de la cena, cuando Natalia se preparaba para irse, le tendió un pequeño paquete a su hijo. Es para ti. No pude dártelo en tu cumpleaños. Gabriel tomó el paquete y lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un teléfono móvil nuevo, no de los más caros, pero decente. Gracias, dijo, mirando por primera vez en toda la noche a su madre. Natalia dio un paso vacilante hacia él, pero se detuvo, dudando en abrazarlo. ¿Puedo, a veces, llamarte?, preguntó ella. Gabriel asintió. Ese simple gesto pareció romper un muro. Natalia avanzó y lo abrazó con fuerza. Gabriel quedó inmóvil, pero al cabo de un momento sus brazos también rodearon a su madre. Santiago se dio la vuelta, dándoles un momento de privacidad. Una semana después, Santiago se encontró con Natalia en el pasillo de la clínica municipal. Ella salía del consultorio con aspecto cansado. ¿Pasó algo?, preguntó él, preocupado. Natalia negó con la cabeza. Un chequeo rutinario para el trabajo. Pero el médico dice que tengo la presión alta, nervios. Es difícil llevar 2 trabajos. Santiago pensó un momento. Y además de la medicina, ¿qué más sabe hacer? Muchas cosas, se encogió de hombros Natalia. Hice un curso de contabilidad, pero no conseguí trabajo. También sé coser, cocinar. Mi cliente Miguel Navarro tiene una cadena de cafeterías. Justo necesita un administrador con nociones básicas de contabilidad. Es un solo trabajo, pero el sueldo es mayor que el de sus 2 empleos juntos. Natalia lo miró desconfiada. ¿Por qué me ayuda? Yo prácticamente abandoné a mi hijo. Santiago negó con la cabeza. No lo abandonó. Se equivocó. Y ahora está intentando enmendarlo. Además, sonrió, Gabriel estará feliz si su madre es feliz. Un mes después, Natalia ya trabajaba en una de las cafeterías de Miguel Navarro. Y poco después, con la ayuda de Santiago, encontró un pequeño pero limpio estudio cerca de su casa. El alquiler era razonable y el propietario, también cliente de Santiago, aceptó un pago fraccionado para la entrada. Gabriel empezó a ver más seguido a su madre. Al principio solo hablaban por teléfono. Luego, comenzó a visitarla en la cafetería después de clases. Más tarde, pasaba algunos fines de semana con ella. La relación se fue reconstruyendo poco a poco. Hubo discusiones, lágrimas, reproches mutuos.
Pero lo más importante, hubo diálogo. Santiago observaba todo el proceso con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba por Gabriel. Un chico necesita a su madre, una madre de verdad, que lo ame. Por otro lado, temía el momento en que Gabriel decidiera irse a vivir con ella. Nunca mostró esos temores. Al contrario, siempre alentó su comunicación, proponiéndole a Gabriel que la visitara o le llevara algo rico cuando estaba enferma. Una noche, cuando Gabriel ya se había ido a dormir, Santiago se quedó en la cocina con una taza de té. Sentía un nudo en el pecho. Esa mañana había recibido una carta de los servicios sociales. El plazo de la tutela temporal terminaba en 2 semanas. Había que renovarla o decidir sobre el regreso del niño a su familia. Santiago no quería presionar al muchacho, pero tampoco sabía cómo iniciar esa conversación. Gabriel parecía haberse acostumbrado a la vida con él. Su relación hacía tiempo había superado la formalidad de la tutela, eran una familia. Pero una madre es una madre. ¿Santiago? La voz baja de Gabriel interrumpió sus pensamientos. El chico estaba en la puerta de la cocina, en pijama. No puedo dormir. ¿Te pasa algo?, preguntó Santiago, dejando la taza. Gabriel se acercó y se sentó frente a él. Escuché cuando hablaba por teléfono con Gloria, la asistente social, sobre el fin del plazo, dijo Gabriel. Santiago suspiró. Así que la conversación sería hoy. Sí, el plazo está por terminar. Tenemos que decidir qué hacer. Gabriel lo miraba con inquietud. ¿Usted quiere que vuelva con mi mamá? Quiero que seas feliz, respondió Santiago con sinceridad. Tu mamá ha cambiado mucho en estos meses. Te quiere. Y veo que tú también la extrañas. Gabriel bajó la mirada. Sí, la extraño, pero aquí también estoy bien. Santiago comprendía su conflicto. Con apenas 14 años, el chico enfrentaba una decisión que no todos los adultos serían capaces de tomar. Sabes, no tienes que elegir, dijo Santiago tras una pausa. Podemos encontrar un compromiso. ¿Qué clase de compromiso?, preguntó Gabriel, levantando la vista. Podemos hablar con tu mamá juntos. Al día siguiente, Natalia vino a cenar con ellos. Después de comer, cuando Gabriel se retiró a su habitación, Santiago le explicó la situación. El plazo de la tutela termina, dijo. Gabriel tiene que decidir dónde y con quién quiere vivir. Natalia palideció. ¿Y qué ha decidido? Él no quiere elegir entre nosotros, respondió Santiago con suavidad. Y lo entiendo. Hablaron largo rato sobre el futuro, sobre las opciones, sobre Gabriel. Natalia lloraba, Santiago se mantenía sereno, aunque por dentro sentía un nudo al pensar en separarse del muchacho. Cuando Gabriel regresó a la cocina, el ambiente estaba tenso. Gabriel, empezó Natalia, secándose las lágrimas, yo quiero que vuelvas a vivir conmigo. El chico guardó silencio, mirando alternativamente a su madre y a Santiago. Pero si aquí estás mejor, con Santiago, la voz de Natalia tembló, lo entenderé. ¿Y si? Gabriel vaciló, buscando las palabras, ¿y si pudiéramos estar todos juntos de alguna forma? Santiago y Natalia se miraron sin entender. ¿Qué quieres decir?, preguntó Santiago. No sé, bajó la cabeza Gabriel. Solo que quiero estar con mi mamá, pero tampoco quiero perderlo a usted. Me ha enseñado tanto. Y me gusta trabajar en el taller. Santiago pensó un momento. Miró a Natalia, una mujer callada, asustada, que luchaba por corregir sus errores del pasado, y a Gabriel, un adolescente inteligente y talentoso, que volvía a aprender a confiar. Creo que podemos encontrar una solución, dijo al fin. Gabriel puede vivir contigo, Natalia, pero venir al taller después de la escuela. Y en verano podría trabajar oficialmente aquí. Haré todos los papeles. Y la puerta de mi casa siempre estará abierta para él, miró a Natalia. Y para ti también.
Natalia alzó los ojos, sorprendida. En ellos brillaba una mezcla de gratitud y algo más, algo que Santiago no veía en los ojos de una mujer desde la muerte de Verónica. ¿Por qué eres tan bueno con nosotros?, preguntó ella en voz baja. Santiago miró a Gabriel y luego de nuevo a Natalia. Porque los dos merecen una segunda oportunidad. Y tal vez yo también. Gloria, la asistente social que tramitaba el cierre de la tutela, los miraba con escepticismo. Es una decisión extraña, comentó hojeando los papeles. Normalmente o se prorroga la tutela o el niño regresa a su familia. Pero lo de ustedes es un híbrido. No es un híbrido, corrigió Santiago. Es una familia. Solo que un poco diferente. Gloria negó con la cabeza, pero sonrió. ¿Saben? En 15 años de trabajo social, nunca he visto un caso que termine tan bien. Normalmente todo es mucho más complicado. Santiago se encogió de hombros. Tuvimos suerte de encontrarnos. Aquella noche, cuando los documentos ya estaban firmados, los tres se sentaron en la cocina de Santiago para organizar los detalles prácticos. Podríamos trasladar las cosas de Gabriel el fin de semana, propuso Natalia. En mi apartamento hay un sofá-cama para él. Y después de la escuela vendrá al taller, añadió Santiago. Y en verano haremos un contrato de trabajo. Gabriel los escuchaba, sonriendo pensativo. ¿Puedo quedarme a dormir aquí de vez en cuando?, preguntó de repente. Por ejemplo, si nos quedamos hasta tarde en el garaje. Santiago y Natalia se miraron. Por supuesto, dijo Santiago. Tu habitación siempre estará lista para ti. Natalia asintió, sin mostrar celos ni resentimiento, solo gratitud y algo más que Santiago aún no se atrevía a nombrar. Cuando Gabriel salió de la cocina, quedaron a solas. «Sabes», dijo Natalia en voz baja, «cuando Gabriel se escapó de casa, pensé que mi vida había terminado. Pero resultó que recién empezaba». Santiago la miró de verdad por primera vez, ya no solo como la madre de Gabriel, sino como una mujer, cansada pero todavía joven, con una sonrisa suave y ojos cálidos. «Todos tenemos una segunda oportunidad», dijo él. «Solo hay que atreverse a tomarla». La primavera llegó temprano a la ciudad. La nieve se derritió en marzo y en abril los árboles ya estaban verdes. Gabriel llevaba 3 meses viviendo con su madre, pero cada tarde después de la escuela acudía al taller de Santiago, donde le esperaba su propio overol de trabajo, con su nombre bordado en el bolsillo. Poco a poco se estableció un nuevo ritmo de vida. Los fines de semana, Santiago solía visitar a Natalia y Gabriel, llevaba alimentos o ayudaba con pequeñas reparaciones en el apartamento. A veces salían juntos al parque o al cine. Desde fuera, parecían una familia más, aunque formalmente no lo fueran. Gloria, que ahora los visitaba como amiga, comentó un día. ¿Saben? Han creado un modelo de familia bastante inusual. Pero parece funcionar mejor que muchos de los tradicionales. En mayo, Natalia perdió inesperadamente su trabajo, el café de Miguel cerró por problemas económicos. Santiago, al enterarse, no dudó en ofrecerle ayuda. «Mi contabilidad en el taller es un desastre», le dijo. «¿Te animas a encargarte? El sueldo será igual o mejor que en el café». Natalia dudó. «No quiero ser una carga. Ya haces mucho por nosotros». «No eres una carga», negó Santiago. «Eres la profesional que necesito. Pregunta a Gabriel qué caos tengo en los papeles». Así, Natalia empezó a trabajar en el taller. Al principio como contadora externa, luego a tiempo completo. En poco tiempo organizó los documentos, implementó un sistema de control y hasta creó una página web para atraer nuevos clientes. El taller cambió no solo por dentro, sino también por fuera. Natalia insistió en poner un nuevo cartel, pintar las paredes, poner flores en las ventanas. Al principio Santiago refunfuñaba,
pero pronto vio los resultados. Había más clientes, sobre todo mujeres, que antes evitaban el edificio lúgubre. Gabriel florecía. Sus logros en física y matemáticas fueron reconocidos en la Olimpiada local y en el taller se estaba convirtiendo en un verdadero maestro. Los clientes pedían expresamente que él se encargara de las reparaciones más complejas. En verano, cuando Gabriel se incorporó oficialmente como ayudante de mecánico, Santiago le propuso participar en un concurso regional de automodelismo. «Tienes talento de ingeniero», le dijo. «Hay que desarrollarlo». Gabriel se entusiasmó. Por las noches trabajaban juntos en el modelo de un coche de carreras, ideando soluciones innovadoras para aumentar su velocidad y maniobrabilidad. Natalia los observaba con una sonrisa. Ella también pasaba largas horas en el taller, trabajando con los papeles, y luego regresaban todos juntos a casa, ahora la casa de Santiago, donde había más espacio para los proyectos. Poco a poco, se volvió natural que Natalia y Gabriel pasaran no solo las tardes, sino también las noches allí. Al principio por casualidad, si se hacía tarde, si el tiempo estaba feo, luego, cada vez más seguido. Una noche, cuando Gabriel ya dormía, Natalia y Santiago se quedaron en la cocina. La brisa cálida de julio entraba por la ventana abierta, había 2 tazas de té sobre la mesa. «Santiago», dijo Natalia en voz baja, «creo que tenemos que decidir algo». Él levantó la vista, esperando. «Gabriel y yo prácticamente vivimos aquí. No está bien abusar de tu hospitalidad. Tal vez deberíamos volver a nuestro apartamento y venir solo los fines de semana». Santiago cubrió su mano con la suya. «¿Y si yo no quiero que se vayan?». Natalia lo miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que, en este año, tú y Gabriel se han convertido en mi familia. No quiero volver a un apartamento vacío», hizo una pausa, buscando palabras. «No quiero volver a vivir en silencio». Natalia lo miró largamente, como si buscara lástima o segundas intenciones, pero solo encontró sinceridad. «¿Nos estás proponiendo vivir juntos?». «Te estoy proponiendo ser una familia», respondió Santiago. «De verdad, con todo lo que implica». Natalia bajó la mirada. «No sé, es tan inesperado». «Piénsalo», dijo Santiago, apretando suavemente su mano. «No hay prisa. Yo te esperaré». A Natalia no le llevó mucho decidirse. Una semana después, ella y Gabriel trasladaron sus cosas a casa de Santiago, su nuevo hogar. Gabriel estaba feliz. Ya no tenía que dividir su corazón entre 2 personas que amaba. Para septiembre, su vida estaba plenamente organizada. Gabriel empezó 9º grado, Natalia llevaba la contabilidad del taller y Santiago. Santiago por fin sentía que realmente estaba viviendo. En el concurso regional de automodelismo, el modelo de Gabriel ganó el primer lugar en su categoría. Cuando le entregaron el trofeo, en lugar de mirar al público que aplaudía, buscó con la mirada a Santiago y Natalia, que estaban en primera fila. «Quisiera agradecer a mi mamá y a mi papá», dijo en el micrófono. «Sin ellos, nada de esto sería posible». Era la primera vez que Gabriel llamaba a Santiago papá. De regreso en el coche, nadie mencionó el tema, pero Santiago sentía que algo en su corazón, finalmente, había encontrado su lugar. En invierno, en vísperas de Año Nuevo, Santiago le propuso matrimonio a Natalia. Sin grandes ceremonias, simplemente durante la cena, cuando Gabriel ya se había retirado a su habitación. «No puedo prometerte una vida de lujos», dijo, extendiéndole una pequeña caja de terciopelo, «pero puedo prometerte que estaré a tu lado. En la tristeza y en la alegría, como dicen». Natalia abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo pero elegante, con una pequeña piedra. «Era el anillo de mi madre», explicó Santiago. «La única cosa de valor que tenía». Natalia miraba el anillo, sin atreverse a tomarlo. «¿Y Verónica?», preguntó en voz baja. Santiago entendió a qué se refería.
a la sombra de su primera esposa, que aún flotaba sobre la casa. Siempre recordaré a Verónica, respondió con honestidad, pero la vida continúa, y quiero vivirla contigo y con Gabriel. Natalia se puso el anillo. Le quedó perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Fijaron la boda para mayo. Nadie se sorprendió por la decisión. Todos los que conocían su historia ya esperaban ese desenlace. Incluso Gloria, la asistente social, bromeó diciendo que era la primera vez que veía una tutela temporal terminar tan bien. El día de la boda amaneció cálido, casi veraniego. La ceremonia fue sencilla, con pocos invitados. Gabriel, ahora un joven de 15 años, fue el testigo de Santiago. Había crecido mucho en el último año, se veía más maduro, aunque en sus ojos aún brillaba el mismo muchacho que Santiago había encontrado en su garaje aquella helada noche. Después de la ceremonia, organizaron una pequeña celebración en su cafetería favorita. Gabriel conversaba animadamente con sus compañeros de clase invitados a la fiesta. Natalia recibía felicitaciones de sus nuevas amigas. Y Santiago, de pie a un lado, observaba todo con un sentimiento que no lograba definir del todo. Gloria se le acercó. ¿Feliz?, preguntó, tendiéndole una copa de champán. Santiago asintió, aceptándola. Cuesta creer que todo haya salido así. Yo sí lo creí, sonrió Gloria. ¿Recuerdas cuando dijiste que simplemente tuvieron suerte de encontrarse? No fue solo suerte. Fue una salvación, para ti y para ellos. Santiago miró a Natalia, que reía ante una broma de Gabriel, y comprendió. El frío que había congelado su corazón durante los 3 años posteriores a la muerte de Verónica, finalmente se había derretido. Aquella noche de invierno, cuando escuchó en el oscuro garaje una voz temblorosa diciendo no soy ladrón, solo tengo mucho frío, había cambiado no solo el destino del muchacho. Los había salvado a todos. Gabriel, al captar su mirada, se acercó y lo abrazó por los hombros. ¿En qué piensas, papá? Aquel apelativo, tan sencillo y natural, todavía le provocaba un nudo en la garganta a Santiago. En cómo nos conocimos, respondió. En aquella noche en el garaje. Gabriel sonrió, recordando. Yo pensaba que me echarías o llamarías a la policía. Y yo pensaba que venías a robar algo del taller. Rieron, comprendiendo lo lejos que habían quedado aquellos temores iniciales de la realidad que vivían ahora. Natalia se acercó, radiante en su sencillo pero elegante vestido blanco. ¿De qué se ríen? De nuestra primera reunión, respondió Santiago, rodeándola por la cintura. Natalia apoyó la cabeza en su hombro. Cada día agradezco al destino aquella noche. Si Gabriel no hubiera llegado justo a tu taller. Entonces debía llegar, dijo simplemente Santiago. Hay cosas que están destinadas a suceder. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y Gabriel se fue a dormir a casa de un amigo, dejándoles discretamente la intimidad de su primera noche de casados, Santiago y Natalia se sentaron en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. Sabes, dijo Santiago, siempre me consideré un hombre práctico, que no creía en el destino ni en casualidades que cambian la vida. Pero ahora... Natalia apretó su mano. ¿Ahora sí crees? Ahora lo sé, sonrió Santiago. Aquella noche, añadió, mirando hacia la ciudad, no solo Gabriel estaba congelándose en el garaje. Yo también me estaba congelando, aunque no lo sabía. Natalia lo besó suavemente. Ya ninguno de nosotros volverá a pasar frío. Nunca más. Santiago la abrazó, pensando en cómo la vida puede cambiar de manera tan inesperada. Como una simple decisión, no echar a un chico congelado, sino darle una oportunidad, podía cambiarlo todo. Y cómo, a veces, al salvar a otro, uno se salva a sí mismo. En la habitación que antes pertenecía solo a Verónica y a él, y que ahora compartía con Natalia, en la mesilla de noche había una fotografía, 3 rostros sonrientes, Santiago, Natalia y Gabriel, frente al taller con su nueva enseña,
Taller Familiar Suárez. Un nuevo comienzo. Una nueva vida. Un verdadero hogar. Gabriel regresó a casa a la mañana siguiente, cargado con bolsas del supermercado. Decidí preparar un almuerzo especial para nuestra nueva familia, explicó, colocando los productos en la mesa de la cocina. Natalia y Santiago se miraron sonriendo. Ninguno dijo nada en voz alta, pero ambos pensaban lo mismo, en el futuro. En que quizás su familia aún crecería. En que, en aquella casa donde antes solo habitaba la tristeza, ahora reinaba la esperanza. La vida continuaba. Una nueva vida que había comenzado aquella fría noche de invierno en un garaje oscuro, cuando dos corazones solitarios se dieron calor el uno al otro. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.